compañeros y compañeras asambleístas. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este debate por medio de los diferentes sistemas telemáticos. Un saludo a los medios de comunicación. Yo quiero iniciar señalando que hay hechos que en el país se vienen dando y son muy complejos para todos y para todas, principalmente para el ciudadano común y corriente. Hace unos días, bueno, el día de ayer, el presidente de la República anunciaba, el presidente del peor gobierno de la historia, anunciaba que no dejaba la mesa servida. Yo creo, por el contrario, que está haciendo bien la tarea. Está haciendo bien la tarea. Cumplió con la aprobación de la ley de apoyo humanitario. Cumplió también con el incremento de los pasajes, de los combustibles, y ahora se anuncia el incremento de los pasajes interprovinciales a nivel nacional. Creo yo que dejar haciendo la tarea ha sido uno de los propósitos de el peor gobierno de la historia. Si bien me dirán que esto no tiene nada que ver con la ley que estamos debatiendo, pero sí es importante señalar que debido al incremento del 44% del costo del diésel, hoy se tienen que incrementar los pasajes. Compañeros y compañeras, el peor gobierno de la historia, aliado con el que ahora va a gobernar, van cumpliendo la tarea, y entre ellos, y a unos pocos les dejan la mesa servida. En cambio, para el resto, no dejan nada más que incrementos y problemas que tendremos que enfrentar. En este estado, ya refiriéndome a la ley, este es un estado constitucional de derechos y de justicia. El acceso a la justicia en igualdad de condiciones es una premisa que, sumada al derecho a la defensa, al debido proceso y a otras garantías, constituyen la matriz misma del Estado constitucional que debemos constituir. Compañeros y compañeras, el proyecto de ley que hoy analizamos en este pleno es en un periodo de gobierno caracterizado por la desinstitucionalización. Pretende reinstitucionalizar la Defensoría Pública y la red complementaria de Defensoría Pública. Es importante que el proyecto de ley desarrolle los principios de especialidad en la prestación, principalmente de los servicios de la Defensoría Pública. Es importante también que se armonice la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que realizamos. Ustedes recordarán anteriormente que trabajamos en ese texto, en donde se establecía el principio de profesionalización. Así, esta ley desarrolla la escuela defensorial, que ya se encuentra funcionando y que su reconocimiento legal constituye un impulso al rol constitucional de la Defensoría Pública, como lo señalaba quien me anteló en la palabra. Además, es importante y es vital que se cumpla con el deber constitucional que establece el artículo 191, cuando en su inciso final establece que la Defensoría Pública, y voy a citar textualmente como consta en el texto constitucional, deberá contar con los recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a la Fiscalía General del Estado. Esto no ha sucedido, esto no ha pasado, y son algunos temas que hemos venido señalando y hemos venido puntualizando. Una vez analizado lo importante y trascendente de la Defensoría Pública, quisiera señalar algunas preocupaciones que sí tengo yo y que hoy quiero compartir en el Pleno para que ojalá se analicen, se recojan a fin de que el texto esté armonizado tanto con el texto constitucional, como señalo, pero adicionalmente con lo que determina el Código Orgánico de la Función Judicial en su última reforma. Primero, en relación
a los principios de la ley en el artículo número 5, literal número 1, me parece que es importante adecuar la categoría conceptual garantista a lo que se pretende proteger con el principio. El principio como mandato de optimización de lo que pretende es la garantía del derecho a la defensa y al acceso a la justicia. Repito, lo que se pretende es la garantía del derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Por esa razón sugiero que en el numeral 1 se establezca como principio la garantía del derecho a la defensa y del acceso a la justicia. Segundo, quiero señalar y me reviste preocupación que el inciso segundo del artículo 191 de la Constitución de la República en forma textual señala: la Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas en todas las materias e instancias. Resalto, patrocinio y asesoría en todas las materias e instancias. Cuando revisamos el artículo 6 del proyecto de ley, cito en forma textual: asesoría en todas las materias e instancias de asistencia legal y patrocinio en las líneas de atención prioritaria que se describe en esta ley. Entonces, al respecto, considero importante reflexionar y plantear a la Asamblea Nacional como garante normativo. Debemos adecuar formal y materialmente los cuerpos normativos al contenido de los derechos. Al respecto, si la Constitución no limita el patrocinio a materias prioritarias, ¿es constitucionalmente posible que la ley use la categoría patrocinio en las líneas de atención prioritaria? Me pregunto yo y dejo la inquietud. En la misma línea, en el artículo 6 se establece 3 condiciones en las que se activaría la Defensoría Pública para prestar servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio. Esas categorías son: primero, la indefensión; segundo, el estado de vulnerabilidad; y tercero, condición económica sujeta a vulnerabilidad. Estas 3 categorías que se describen en este artículo 6 se vuelven discrecionales en el artículo 14 del proyecto de ley. Por ejemplo, en el numeral 1 del artículo 14 se hace referencia al deber de la Defensoría de prestar patrocinio del presunto infractor cuando se encuentre en indefensión o en estado de vulnerabilidad, pero no hace referencia a la condición económica sujeta a vulnerabilidad. En ese sentido, considero que es importante armonizar el artículo 6 del proyecto de ley y considerando que el artículo 121 de la Constitución de la República establece únicamente 2 condiciones. Primero, la indefensión, y segundo, la condición económica, social o cultural que impida contratar la defensa. Entonces, se sugiere que el artículo reconozca esos 2 postulados y evite cualquier eventual contradicción con la Constitución. Y tercero, mi principal preocupación aparece respecto del artículo 14, pues como es señalado en la Constitución, en el artículo 191, establece la obligación de la Defensoría Pública cuando existe indefensión o condición económica, social o cultural que impida contratar la defensa legal, de patrocinar. Sin embargo, en el artículo 14, por ejemplo, en el numeral 4, procedería el patrocinio solo para defender a las víctimas cuando se traten de infracciones contra la integridad sexual, reproductiva, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y diversas formas de explotación, delitos de odio, genocidio, lesa humanidad, asesinato, robo con muerte, femicidio, homicidio, desaparición de personas, y en todos los casos de víctimas de infracciones contra la mujer o el núcleo familiar o violencia de género, desde la investigación previa o inicio de la acción penal hasta la conclusión. Como podemos anotar, y esto en negrillas, como podemos notar, compañeros y compañeras asambleístas, la ley restringe el acceso a otras posibles víctimas cuando la Constitución es clara en las condiciones que son, nuevamente, la indefensión,
la condición económica, social, cultural que impida la defensa legal, no más. El numeral 5 también reviste análisis. La ley establece que en materia de niñez y adolescencia se prestará patrocinio a la persona que tenga bajo su cuidado a niños, niñas o adolescentes. Pero ¿qué pasaría si la persona que no tiene el cuidado del niño, niña, adolescente se encuentra en indefensión o en condición económica, social, cultural que impida la defensa legal? ¿Acaso no se cumplen los dos presupuestos establecidos en la Constitución, como había señalado anteriormente en el artículo 191? ¿No es cierto? Quisiera yo señalar ahí que si la Defensoría aplicara la regla quinta, estaría contraviniendo un mandato constitucional a mi criterio. Compañeros y compañeras asambleístas, entiendo perfectamente la necesidad de modular los derechos constitucionales, pero cuidado, y las modulaciones se convierten en restricciones y generan condiciones de desigualdad constitucional o inconstitucionalidades directas. Finalmente, quisiera señalar, es incorrecto afirmar que no se cumplió con la disposición transitoria primera de la Constitución de la República, que en el numeral 7 establecía la promulgación de la ley que regula la Defensoría Pública. Yo había señalado algunas ocasiones de esto, hemos estado revisando. En el Ecuador debe conocerse que en cumplimiento con la Constitución se promulgó la ley que regula hasta la fecha es a la Defensoría Pública, que es el Código Orgánico de la Función Judicial. Así que sí se cumplió, a mi criterio, el mandato constitucional del año 2008 y no creo, sin embargo, de que en este momento no sea trascendente, adecuado señalar lo contrario. En un momento donde el horizonte que se avecina propone varias vulneraciones de derechos, necesitaremos una defensoría, sin duda alguna, muy fuerte, muy enérgica, que pueda trabajar en la defensa de los derechos de todas y de todos, que acompañe a ciudadanos y a ciudadanas que por indefensión o condición económica, social o cultural que impidan la defensa legal no puedan ejercer su derecho constitucional a la defensa y el acceso a la justicia. Antes de terminar, vuelvo a recalcar, el peor gobierno de la historia hoy pretende ya no solo subir los pasajes, no solo subir la gasolina y el diésel y los combustibles, sino también los pasajes. Ojalá no solo la Defensoría Pública, en el caso que corresponda a la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones, también se cumpla con los presupuestos establecidos en la Constitución. Muchísimas gracias a todos y a todas. Escuchamos la intervención del asambleísta Franklin Samaniego, quien dijo que el acceso a la justicia en igualdad de condiciones se constituye en la matriz misma de un Estado constitucional,